Por favor, les pido que vayan conmigo al libro de Daniel, al capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Por amor a las personas que nos visitan hoy, y debido a que nuestra serie consecutiva de estudios en el libro de Daniel lleva 2 semanas suspendida, permítanme tomar unos breves minutos, para ubicarnos en el lugar donde nos encontramos en este momento. Este libro del Antiguo Testamento que comenzamos a estudiar hace ya unos meses, narra la historia de un grupo de judíos que fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 antes de Cristo, entre los cuales se encontraban 4 jóvenes hebreos llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes israelitas fueron reclutados para un riguroso programa de entrenamiento con miras a servir en la corte babilónica, en donde alcanzaron puestos de importancia andando el tiempo. Han pasado ya 70 años desde que Jerusalén fue conquistada por los babilonios, y Daniel sabía por las profecías del Antiguo Testamento que el cautiverio babilónico estaba llegando a su fin. En el capítulo 9, los versículos 1 al 2, leemos lo siguiente. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está estudiando las Escrituras y de manera particular el libro del profeta Jeremías. Y allí se topa con el pasaje donde este siervo de Dios había profetizado que el cautiverio babilónico duraría 70 años. Probablemente él no sabía cuándo se debían comenzar a contar estos años, porque la caída de Jerusalén ocurrió en varias etapas. Pero es obvio que el cautiverio estaba a punto de terminar, y esto es lo que mueve a Daniel a buscar el rostro de Dios en oración. Daniel confiaba en que Dios habría de llevar a cabo su plan soberano, tal como él lo había profetizado a través de Jeremías. Pero él sabía también que eso no anulaba su responsabilidad de orar por la restauración de Jerusalén y por el regreso de los cautivos a su tierra. Dios es soberano, el hombre es responsable. Él ha decretado todo cuanto ocurre y ocurrirá, pero ha establecido también los medios a través de los cuales Él ha de llevar a cabo su plan soberano, sus decretos. Y uno de esos instrumentos, tal vez el más vital de todos, es la oración de su pueblo. Y ciertamente, hermanos y amigos, hay un misterio envuelto en todo esto. ¿Cómo que Dios es soberano, pero que al mismo tiempo la oración de su pueblo juega un papel en el cumplimiento de sus propósitos eternos? No lo sabemos, eso es un misterio, pero los creyentes no fuimos llamados a resolver el misterio, sino a cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso es lo que vemos aquí en Daniel capítulo 9. Daniel derrama su alma en oración delante de Dios, pidiendo por la restauración de Jerusalén, pero al mismo tiempo confesando los pecados del pueblo que trajeron como consecuencia la cautividad babilónica. En estudios anteriores nos hemos concentrado en las circunstancias de esta oración que encontramos en los versículos 1 al 3 del capítulo 9, y es allí donde estamos todavía. Hemos visto hasta ahora, primero, el tiempo en que Daniel elevó a Dios esta oración, y en segundo lugar, la ocasión que le sirve de contexto a esta oración. En la mañana de hoy veremos en tercer lugar, en cuanto a las circunstancias de esta oración, la preparación de Daniel para orar. La preparación de Daniel para orar. Versículo 3.
y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Volví mi rostro a Dios el Señor. Esta palabra que Reina Valera traduce como volver, significa literalmente afirmarse. Él se dispuso a buscar el rostro de Dios. Concentró toda su atención en esta oración al Señor. Daniel había determinado que iba a orar y dispuso todo su ser para el cumplimiento de este propósito. Él se preparó previamente para presentarse delante del Señor en oración. Ahora nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se prepara uno para orar? Deteniéndose primero a considerar quién es aquel a quien dirigimos nuestra oración. ¿Cómo nos preparamos previamente para orar? Deteniéndonos primero a considerar quién es aquel a quien dirigimos nuestra oración. Hermanos, amigos que nos visitan, si hay algo que hemos visto a través de esta serie consecutiva de sermones en el libro de Daniel, es que este hombre había cultivado una relación de intimidad con Dios a lo largo de toda su vida. Pero aún así, cuando se acerca a él en oración, lo hace con reverencia, lo hace con humildad. Volví mi rostro a Dios el Señor. Él sabía que al orar iba a entrar en la presencia misma de Dios el Señor. Y este nombre enfatiza la absoluta soberanía de Dios sobre sus criaturas. Daniel se acerca a Dios como un humilde siervo, reconociendo su grandeza, su poder, su majestad, su autoridad absoluta sobre todo el universo. Y no solo se dispone a orar, sino que dice en el versículo 3 que lo hizo en ayuno, cilicio y ceniza. Esta no fue una oración ordinaria. Daniel sabía que Israel había sido llevado al cautiverio por causa de sus pecados, por lo que no viene delante de Dios como alguien que tiene derecho a reclamar, sino más bien clamando por su perdón y acogiéndose a su misericordia. Estos tres elementos que Daniel menciona en el versículo 3, ayuno, cilicio y ceniza, se relacionan en el Antiguo Testamento con la idea de dolor, tristeza, humillación. Daniel estaba profundamente afectado al considerar la magnitud del pecado que Israel había cometido contra Dios y las terribles consecuencias que habían cosechado por causa de sus pecados. Al acercarse a Dios en oración, Daniel está consciente de su grandeza, de la majestad de Dios, pero también de su justicia y de su santidad. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, una de los atributos de Dios, del cual los hombres hablan más en esta generación, es del amor y la bondad de Dios. Dios es amor. Y ciertamente la Biblia dice que Dios es amor. No solamente que Dios ama, es que Él es amor. El amor es la esencia del ser de Dios. Las fibras de Dios están compuestas de amor. Eso es verdad. Pero ese Dios que es amor, ese Dios que es toda misericordia, toda bondad y compasión, es también un Dios infinitamente santo, un Dios infinitamente justo, que aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito. Y ellos como nación habían pecado gravemente, a pesar de la luz que habían recibido como pueblo a través de los profetas. Daniel no se presentó apresuradamente delante de Dios y comenzó a hablar como primero se le ocurrió. Él se preparó previamente para orar, tomando en cuenta algunas cosas con respecto a Dios, tomando en cuenta algunas cosas con respecto a sí mismo. Salomón en Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Él está en los cielos y tú sobre la tierra. No te apresures. Hemos dicho esto otras veces, yo no me canso de repetirlo otra vez, no me molesta repetirlo de nuevo. Mis queridos hermanos, al orar debemos acercarnos a Dios con confianza, pero no debemos ser confianzudos. Al orar debemos hacerlo como un hijo a un padre, debemos hacerlo con confianza, pero no debemos ser confianzudos. Antes de comenzar a hablar y presentar nuestros ruegos y súplicas delante de Dios, considera, mi hermano, quién es Él y quién eres tú. Considera primero quién es Él y quién eres tú. Él es el Dios soberano, creador y sustentador del universo, el eterno, el omnipresente, el todopoderoso, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, el perfectamente santo y justo. Ese es Dios. La realidad de que Él es el Padre de los creyentes, la realidad de que nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia y podemos llegar delante de Él con entera confianza, no elimina esta otra realidad de quién es Dios. Cuando venimos delante de Él en oración, debemos hacerlo con la conciencia de que estamos delante de un Dios grande y majestuoso, al que debemos adorar con reverencia. Esta es la enseñanza explícita de nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Cuando ores, dice en Mateo capítulo 6, versículo 9, ora así: Padre nuestro. Ay, qué bueno, Él es nuestro Padre que estás en los cielos. Padre nuestro, sí, es nuestro Padre, pero estás en los cielos. Y aún en los momentos en que nosotros debemos elevar nuestro corazón a Dios en una oración breve, incluso apresurada, a veces en el día estamos manejando el carro, estamos caminando por la calle, vamos a entrar delante de la oficina del jefe y tenemos que enviar una nota de auxilio al cielo. Bueno, hermano, aún así debemos hacerlo con esa misma conciencia de la grandeza de Dios. De hecho, la Biblia dice que el cristiano debe vivir todo el tiempo con esa conciencia. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice el apóstol: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Hermanos, nosotros no adoramos a un diosito. Nosotros no adoramos a un ser al que podemos tratar como nuestro pana. Por eso ustedes nunca van a oír desde este púlpito que nosotros nos referimos a Dios diciéndole Papá Dios. Y yo espero, hermano, que aquí nadie le enseñe a sus hijos pequeños a referirse a Dios como Papá Dios. No, Dios no es un diosito. Nosotros adoramos a un Dios inmenso, majestuoso, delante del cual debemos temblar en su presencia. Confianza, pero no confianzudos. Es triste lo que está pasando en muchas iglesias al día de hoy. Aquello es un desorden. Y la imagen que están dando es de que Dios se agrada en ese tipo de culto. No, 1000 veces no. Nuestro Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, es un Dios de orden. Y Él debe ser adorado en orden y con reverencia. De paso, hermanos, esa es la razón por la cual nosotros insistimos una y otra vez de la necesidad que tenemos de venir al culto de adoración con un espíritu preparado. No podemos entrar apresuradamente y adorar a Dios en una forma apropiada si no nos ponemos a pensar primero en quién es Él. Por eso es tan importante que los cristianos lleguen a tiempo al culto y tengan tiempo suficiente para pensar, meditar y orar. Yo me pregunto, ¿cuántos aquí se atreverían, teniendo una cita con el presidente de la República, y para más señas con todo su gabinete, cuántos se atreverían a llegar tarde a esa reunión? Hermano, yo sé que hay razones por las cuales una persona en un momento dado puede llegar tarde al culto de oración, yo lo entiendo.
Pero cuando un creyente, un cristiano, uno que profesa ser hijo de Dios, consuetudinariamente, usualmente llega tarde al culto de adoración, esa persona claramente está indicando que tiene un bajo concepto de Dios. Esa persona no ha entendido todavía quién es Dios. Imagínese en medio de una reunión con todo el gabinete, con el presidente de la República. Escúcheme, que fue que, sabe que me agarró un tapón. Y usted no se atreve a llegar tarde al palacio para una reunión con el presidente y su gabinete y se atreve a llegar tarde al culto de oración, al culto de adoración. Mi hermano, yo entiendo eso de una persona que no conoce a Cristo, usted le invitó a la iglesia, no conoce esto y llegó tarde. Pero que un cristiano usualmente llegue tarde al culto de adoración, para mí eso es una falta gravísima. Gravísima. Esa persona está mostrando tener un concepto muy bajo de quién es Dios. Tiene un serio problema con su reverencia. Serio problema. Mis hermanos, aun cuando estemos en el cielo, en cuerpos glorificados, viviendo vidas perfectas, nosotros seguiremos relacionándonos con Dios con confianza y al mismo tiempo con reverencia. Vamos por un momento a Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis, capítulo 15. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en la reverencia? Porque es que nuestro Dios es digno de ser adorado con reverencia. Él no es un diosito, Él es un gran Dios. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, hablando de los redimidos en el cielo, dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, escuchen cómo los santos adoran a Dios en el cielo. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Daniel tenía intimidad con Dios, pero al acercarse a Él en oración, lo hizo con todo respeto y con toda reverencia. Y en este caso particular, volviendo a nuestro texto, dice que lo hizo en ayuno, cilicio y ceniza. Había una profunda humillación en el alma de Daniel: ayuno, cilicio y ceniza. De estas tres manifestaciones de dolor y humillación tan comunes en el Antiguo Testamento, solo el ayuno sigue vigente para el pueblo de Dios del Nuevo Pacto. Y por lo tanto, en el tiempo que nos resta, vamos a centrar nuestra atención en el tema del ayuno. En la Biblia se menciona el ayuno con cierta frecuencia. En el Antiguo Testamento hay unos 40 textos que mencionan el ayuno, y en el Nuevo Testamento unos 30. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar esta información que estos textos proveen para responder algunas preguntas que pueden levantarse en la mente de algunos con respecto al tema del ayuno. Y la primera tiene que ver precisamente con el descuido, y aún podríamos decir con la ignorancia general que vemos en el pueblo de Dios sobre este asunto del que la Biblia habla con tanta amplitud. Primera pregunta: ¿por qué razón hay tanta ignorancia y aún predisposición en algunos círculos cristianos en lo tocante al tema del ayuno? Primera pregunta. Son diversas y variadas las respuestas que nosotros podemos dar a esta pregunta, pero por causa del tiempo nos limitaremos únicamente a dar tres razones. Tres razones. ¿Por qué se descuida tanto el ayuno? ¿Y por qué hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios de nuestra generación con respecto a un tema del que la Biblia habla tanto? En primer lugar, porque muchos cristianos evangélicos han reaccionado al trasfondo católico romano del cual han salido. Porque muchos cristianos evangélicos han reaccionado al trasfondo católico romano del cual han salido.
La mayoría de nosotros proviene de un trasfondo católico romano. Y por lo tanto, la primera idea que forjamos del ayuno es esa idea de abstinencia de ciertos alimentos en ciertos periodos del año con el propósito de obtener ciertos méritos delante de Dios. Y todos recordamos que en el tiempo de Cuaresma no se nos permitía comer carne. Particularmente yo siempre he pensado que si eso era una penitencia y un sacrificio, particularmente para mí nunca ha sido sacrificio comer pescado ni mariscos. Pero la idea que hay detrás de esto es la de sacrificio en el tiempo de Cuaresma y en otros tiempos establecidos por la Iglesia. Pero ese no es el ayuno que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hermanos, no existe un solo mandamiento en la Biblia, uno solo, que ate al cristiano a guardar ayunos en épocas específicas. Ni un solo texto. De hecho, la Biblia condena fuertemente ese tipo de práctica ascética. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. 1 Timoteo capítulo 4. La palabra de Dios condena el ascetismo. Dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3, y mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, viniste de visita y eres católico romano, no es nuestra costumbre atacar la Iglesia Católica, pero sí es nuestro deber mostrar los errores, y esto es un error. En 1 Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. El celibato, en otras palabras, es una doctrina de demonio, dice Pablo, no yo. Y no solamente el celibato, sigue diciendo Pablo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este tipo de práctica ascética no es cristiana, es platónica en su esencia, y Pablo dice que proviene de doctrinas demoníacas. Tampoco la Biblia presenta el ayuno como un sacrificio por medio del cual podemos convencer a Dios que nos conceda algo. Como si Dios demandara de los suyos una cuota de sacrificio para ablandar su corazón hacia nosotros. Esa visión es la que muchos tienen del ayuno antes de conocer a Cristo. Y cuando vienen al conocimiento del Evangelio y comprenden que la salvación y todas las bendiciones que Dios da vienen a nosotros de pura gracia, entonces tienden a menospreciar el ayuno como algo sin importancia, e incluso ven el ayuno como algo que es contrario a la esencia misma del Evangelio. Al rechazar este sistema pagano de méritos y sacrificios, echamos fuera también una práctica que nada tiene que ver con esta visión distorsionada de la vida cristiana. Así que muchos hoy día en las iglesias desprecian el ayuno por su trasfondo católico romano. En segundo lugar, se habla y se practica poco el ayuno porque muchos cristianos desconocen lo que ha sido la práctica del pueblo de Dios en el pasado. Y por lo tanto, cuando esos cristianos modernos evalúan sus vidas a la luz de lo que ellos ven a su alrededor, ellos se ven a sí mismos como personas normales. Yo no conozco a nadie que ayune, yo tampoco ayuno, yo debo estar dentro de lo normal. No, mi hermano, no, mi hermano. Esa no debe ser la norma. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia,
nos damos cuenta de que en el pasado era muy común para los cristianos ayunar. Y cabe preguntarse si estos creyentes del pasado eran exagerados o anormales o fanáticos, o reflejan más bien el tipo de vida piadosa que las Sagradas Escrituras promueven. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuál de los dos estilos de vida se encuentra más cerca de la experiencia bíblica? ¿El nuestro, los cristianos modernos, o el de ellos? ¿Cuál se encuentra más a tono con lo que enseña la palabra de Dios? Cuando los hijos de Israel fueron vencidos por los de Jai, ¿qué hizo Josué junto a los ancianos de Israel? Que expresaron su aflicción delante de Dios en ayuno y oración, Josué capítulo 7. Lo mismo hizo David cuando murió aquel hijo que tuvo con Betsabé en su adulterio con ella, segundo Samuel capítulo 12, versículo 6. Hasta el malvado Acab ayunó al escuchar la terrible sentencia que Dios pronunció sobre su casa a través del profeta Elías, primero de Reyes capítulo 21, versículo 17. Nehemías ayunó al escuchar el estado deplorable en que se encontraba la ciudad de Jerusalén, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y lo mismo hicieron los israelitas en el tiempo de Esther, ante la amenaza que tenía Mardoqueo sobre su cabeza, Esther capítulo 4, versículo 16. Daniel ayunó en Babilonia, como vemos en capítulo 9 y en el capítulo 10, versículos 1 al 3. Los ninivitas ayunaron cuando escucharon la predicación de Jonás, Jonás capítulo 3. Pero fíjese, pastor, todos esos ejemplos son del Antiguo Testamento. No, mi hermano, en el Nuevo Testamento vemos el mismo patrón. Cristo ayunó 40 días y 40 noches. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo ayunó, vemos que Cornelio ayunó, vemos que la iglesia primitiva ayunó. Hechos capítulo 13, versículo 2, Hechos capítulo 14, versículo 23. Hermanos, la Biblia da por sentado que los creyentes ayunarán. No lo ordena, pero lo da por sentado. Cristo presuponía que los suyos iban a ayunar. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Él no está aquí diciendo no ayunen. Él está diciendo no ayunen como los hipócritas que lo hacen para que los demás lo sepan. Ahora, él presupone que ayunaremos. Cuando ayunen, porque ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Cuando ayunen, háganlo así. Marcos, capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, ya el esposo nos fue quitado. ¿No ascendió Cristo a los cielos después de su resurrección? Estos son los días en que los discípulos deben ayunar. Cristo dice, vendrán días en que ayunarán. Él presuponía que su pueblo iba a ayunar. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tanta renuencia en el pueblo de Dios con respecto al tema del ayuno? Porque desconocen el pasado del pueblo de Dios. Pero hay una tercera razón que para mí es probablemente la más importante. Nosotros vivimos en una época muy sensual, donde todo lo que huele a sacrificio
tiende a ser rechazado y aún ridiculizado. Nosotros vivimos en una generación que prefiere las cosas fáciles, instantánea, una generación donde lo que se prefiere es lo divertido, lo pasajero, lo trivial y superficial. El hombre moderno quiere hacer de su vida una especie de parque de diversiones, del cual salimos de vez en cuando para ir a trabajar y producir dinero, con el cual compraremos más taquillas para seguir divirtiéndonos en el parque. ¿Para qué estamos aquí? Para divertirnos. ¿Y para qué trabajamos? Para tener dinero para divertirnos. Eso es una visión completamente pagana de la vida. Totalmente pagana. La Biblia no enseña que nosotros trabajamos para descansar. Esa no es la enseñanza bíblica. La Biblia enseña que nosotros descansamos para trabajar. Todos nosotros estamos aquí para hacer algo. Todos nosotros tenemos una vocación de parte de Dios. Todos nosotros tenemos una tarea que debemos llevar a cabo. ¿Para qué descansamos? Para trabajar. Porque si trabajamos todo el tiempo, nos vamos a quemar y no vamos a poder hacer la labor a la que Dios nos ha llamado. La pregunta, hermanos, es: ¿cómo podemos esperar que un tema como el ayuno sea bien recibido si nosotros mismos, los cristianos, estamos siendo influenciados por esa cultura del deleite? Si preferimos pasar más tiempo viendo televisión que leyendo buenos libros, si preferimos perder el tiempo en conversaciones livianas y superficiales antes que sostener conversaciones serias y edificantes, si le huimos a la soledad porque no nos gusta pensar y meditar, ¿cómo el ayuno será un tema bien recibido en la iglesia de Cristo de nuestra generación si hemos sido permeados, influenciados, infectados por la plaga de ese pensamiento? No nos debe extrañar que el pueblo de Dios de nuestra generación desprecie, desconozca e ignore lo que la Biblia enseña acerca del ayuno. He ahí, hermanos, algunas de las razones por las que hoy el tema del ayuno es descuidado y aún menospreciado. Pero repito, Cristo da por sentado que los suyos ayunarán. Amados hermanos, ¿nos dejaremos dominar por nuestra cultura? ¿Por nuestros prejuicios evangélicos? ¿O tomaremos la determinación de vivir vidas cristianas más profundas? Mis queridos hermanos, la iglesia de Cristo de nuestra generación necesita desesperadamente el testimonio de hombres y mujeres que decidan nadar en contra de la corriente. Hombres y mujeres que determinen, aunque se queden solos, seguir el patrón bíblico. Y yo te aseguro, mi hermano, si tú determinas, si tú tomas en serio la determinación de seguir el patrón bíblico, te vas a quedar solo. Y es muy probable que inclusive te quedes solo dentro del pueblo de Dios. Eso es triste reconocerlo, pero es una triste realidad. Eso es una triste realidad. ¿Cuán diferente sería el impacto de la iglesia en nuestra generación si muchos de nosotros tomáramos la determinación de vivir vidas cristianas profundas, amparados en la gracia y el poder del Espíritu de Dios? Pero no puedo quedarme en esta única pregunta. Hay dos interrogantes más que quiero responder en esta mañana. Ya vimos por qué el ayuno es tan descuidado en ciertos círculos evangélicos. Ahora debemos preguntarnos, en segundo lugar, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Hemos estado hablando del ayuno,
Pero puede ser que algunos se estén preguntando aún, ¿y eso qué es realmente? Alguien ha dicho que el ayuno es una abstención temporal de la comida y la bebida acostumbrada por razones devocionales. Aquí hay dos ingredientes: abstenernos de comida y bebida por una razón devocional. Donald Whitney, en un tono similar, escribió, y él le añade algo a la definición: es una abstinencia voluntaria. Aquí está el otro aspecto: voluntaria, de tomar alimentos por un propósito espiritual. La palabra ayuno significa literalmente no comer. Por eso cuando usted se levanta por la mañana, usted no ha comido, usted todavía está en ayuna. Cuando come, está desayunándose. O sea, usted estaba en ayuno, pero ahora se desayunó. Claro, uno no dice desayunó, uno dice se desayunó. Pero la misma palabra no se explica lo que es el ayuno. El ayuno es no comer. Ahora, el asunto es más profundo que ponerse a dieta. Algunas personas dejan de comer por razones médicas. Tengo el colesterol alto, tengo que dejar de comer ciertas cosas. Otros dejan de comer para bajar de peso y cuidar la figura. Otros porque su religión prescribe el ayuno, como vimos hace un momento, como una especie de sacrificio obligatorio que tiene como meta ablandar el corazón de Dios o adquirir una, ¿cómo le llaman ellos?, dimensión mística. Hay personas que piensan que cuando nosotros dejamos de comer, nosotros entramos en una dimensión mística y espiritual diferente a la de los seres humanos que comen y beben. Pero ese no es el ayuno del que estamos hablando aquí. El ayuno es una abstinencia voluntaria, eso es lo primero. Y no tiene como propósito inclinar el corazón de Dios o enternecer el corazón de Dios por el hecho de que estamos pasando hambre. Mira, oh Dios, el sacrificio que yo estoy haciendo, ¿no te da pena de mí? No, eso es una visión pagana de Dios y una visión pagana del ayuno. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios. Lo hacemos, y esto es muy importante, porque en ciertas circunstancias es apropiado que echemos a un lado todo aquello que pueda ser un motivo de distracción para dedicarnos de manera especial a meditar y orar. Hermanos, debemos reconocer que nuestro cuerpo ocupa casi todo nuestro tiempo, demandando comida, bebida, vestido, descanso. Piensa en la cantidad de horas que tú dedicas al día al cuidado de tu cuerpo. Y no está mal. Nosotros debemos cuidar nuestra vida física. Pero lo cierto es que normalmente estamos muy ocupados satisfaciendo las demandas de nuestro cuerpo. De modo que queda muy poco tiempo para periodos prolongados e intensos de oración. Pero vendrán situaciones a nuestras vidas que nos moverán a echar a un lado cosas que son lícitas, como comer o beber, para no tener ninguna distracción en nuestra búsqueda de Dios. John Brown dice: cuando la mente y el corazón están bien amarrados con algún asunto, especialmente si se trata de algo serio y triste, habrá una indisposición a probar alimentos. Y en ese estado de mente, producido por un profundo sentido del mal, del pecado y de la suprema importancia de las cosas invisibles y eternas, el refrenarnos de tomar alimentos parece una expresión natural de nuestro sentido de indignidad y de la comparativa insignificancia de las cosas terrenales. Cuando nosotros ayunamos, estamos diciendo: Señor, yo tengo algo serio
que necesito presentar delante de ti de una manera no ordinaria. Esto es tan serio que yo debo dedicarme, concentrarme intensamente en la oración, y por eso en este periodo de tiempo yo ni siquiera voy a pensar en alimentos, yo no voy a pensar en comida, yo solo voy a dedicarme a orar. Sigue diciendo John Brown, el ayuno, es decir, la abstinencia total o parcial de alimentos, parece haber estado relacionada en todas las edades del mundo con períodos peculiares de solemne devoción. Siempre ha sido así. Y esto nos lleva de la mano a una tercera pregunta sobre el ayuno. ¿Cuándo es apropiado para un hijo de Dios ayunar? ¿Cuándo es apropiado? Cuando nosotros rastreamos en las Escrituras la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o colectivo, encontraremos que el pueblo de Dios solía ayunar en las siguientes circunstancias. Por un lado, vemos que el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar por causa de su pecado delante de Dios. En Daniel capítulo 9, que vamos a estudiar más extensamente en los próximos domingos, vemos que Daniel ayunó como una manifestación de dolor ante los pecados del pueblo. Y lo mismo hizo Esdras. Dice en Esdras 10:6, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. También el pueblo de Dios ayunaba como una manifestación de profundo dolor, no solamente por el pecado. Cuando David se enteró de la muerte de Abner, dice, así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 35. Hay momentos en que el creyente está sumido de profundo dolor. Es un momento para buscar el rostro de Dios en ayuno y oración. En las Escrituras encontramos también al pueblo de Dios ayunando en medio de circunstancias difíciles, como cuando fueron atacados por Moab y Amón en los días de Josafat. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, los versículos 1 al 4, los versículos 21 al 23. Dice que una multitud vino a atacar a Israel y ellos creían que iban a ser borrados del mapa. ¿Qué hicieron? Llamaron al pueblo entero a un tiempo de ayuno y oración. También mencionamos hace un momento la historia de Esther, donde la oración acompañada de ayuno juega un papel preponderante en la liberación de los judíos. Y el libro de Esther es un libro interesantísimo, porque no menciona ni una sola vez el nombre de Dios, ni una sola. Ninguno de los nombres de Dios aparecen ni una sola vez en el libro de Esther. Ahora, la presencia de Dios en el libro de Esther es constante. Es constante. A todo esto podemos añadir que el pueblo de Dios ayunaba cuando necesitaba la dirección y capacitación de Dios en tiempos difíciles, en medio de tareas difíciles. El Señor Jesucristo ayunó 40 días antes del inicio de su ministerio. Hermanos, Él era el Hijo de Dios, encarnado, el Dios Todopoderoso hecho hombre, y aún así, Jesucristo, el Hijo de Dios, dependía totalmente de su Padre. Y ese sentido de dependencia lo movía a buscar el rostro de Dios, no solamente en oración, sino también en ayuno. El mismo patrón lo vemos en la iglesia primitiva, que tanto en Hechos capítulo 13, versículo 2, como en Hechos capítulo 14, versículo 23, buscaron la dirección de Dios en el contexto de la selección de sus líderes en oración y ayuno. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes quieren que en esta iglesia surjan más diáconos? ¿Que en esta iglesia surjan más pastores? Es probable que nosotros necesitemos buscar como iglesia el rostro de Dios en ayuno y oración. Y pedirle al Señor de una manera específica, no solo que levante hombres espirituales en medio nuestro, que tomen sobre sus hombros por una vocación del Señor ese llamado,
sino que nosotros tengamos ojos para verlos. Porque no todos los cristianos espirituales son diáconos o pastores. Todos los hombres de la iglesia deben ser espirituales, pero no todos deben ser pastores, ni deben ser diáconos. Que el Señor nos dé ojos para ver quiénes son los que Él ha llamado dentro de la masa de hombres piadosos para servirle en ese ministerio. En todos estos ejemplos nosotros vemos el mismo patrón. Estos hombres y mujeres no ayunaban para sobornar a Dios, no ayunaban para darle pena a Dios. Su sentido de necesidad y de dependencia los llevaba a ayunar. Y ahora yo me pregunto, hermanos, ¿somos nosotros más autosuficientes que ellos? ¿O tenemos menos pecados de los cuales arrepentirnos? ¿O tenemos menos dificultades que enfrentar y por eso no ayunamos? ¿O será más bien que somos una generación más soberbia y con una visión más ligera del pecado, con una visión más superficial de los asuntos del alma y de lo que tiene que ver con el reino de Dios? Queridos hermanos, nosotros somos una raza de gente necesitada. Y por esa misma razón necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración. Y en ocasiones tendremos que hacerlo en una forma especial, apartándonos de todas las cosas comunes y ordinarias de la vida, como comer y beber, para dedicarnos con más ahínco y sin estorbo a tener comunión con Él. Eso es ayunar. Eso es ayunar. Tal vez se ha dado demasiado énfasis a la mecánica del ayuno y se ha descuidado su esencia. La Biblia no plantea una forma rígida de ayunar. Puede ser un ayuno individual, puede ser un ayuno colectivo como el que vamos a tener el 21 de enero. Vamos a aprovechar ese feriado, hermanos. Tú tienes carga con el reino de Dios. Tú tienes carga con las familias de la iglesia. Tú quieres ver a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, venir al Señor en arrepentimiento y fe. Eso te carga, mi hermano. El 21 tú tienes una cita aquí. Venimos como pueblo de Dios a derramar nuestras almas delante de Dios. Antes que pensar un día feriado, playa. No, ¿por qué no pensamos un día feriado, devoción más intensa? Esa es la mentalidad, hermanos, que nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé. No estamos aquí primeramente para divertirnos. No estamos aquí primariamente para buscar los deleites temporales de este mundo. Nos dirigimos a una eternidad. Los problemas del alma son eternos. Las almas que se perderán pasarán la eternidad en el infierno. Tus hijos que se perderán se irán al infierno. Tus amigos que se perderán irán al infierno. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración, en ayuno, con súplicas y ruego que los salve. Hermanos, estar vivos no es un juego. Mi amigo, tú que estás aquí sentado en esta mañana, estar vivo no es un juego, porque la vida termina en el juicio. Dice Dios en su palabra que está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después tendrán que presentarse en el tribunal de Dios y dar cuenta por su pecado, aún por aquellas cosas, mi amigo, que tú crees que nadie se enteró, porque Dios conoce todas las cosas. Todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tú tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Y cuando nosotros vemos la vida bajo esa perspectiva, entendemos la necesidad que tenemos como pueblo de Dios, como individuos y como iglesia, de presentarnos delante de Él en oración y en ayuno. No, lo importante no es la mecánica. Lo importante es la esencia. Es la esencia. Puede ser un ayuno de un día, o más de un día, o parte de un día. Puede ser un ayuno total o parcial. Dice en Daniel capítulo 10, versículo 3, que él se abstuvo por 3 semanas de comer manjares delicados. Ese fue su ayuno.
se abstuvo por 3 semanas de comer manjares delicados. Hermano, sea de un modo u otro, lo importante es la disposición de corazón y la motivación que nos ha movido a venir delante de Dios en ayuno y oración. ¿Es acaso que has sentido un dolor agudo por causa de tu pecado? ¿O te encuentras en medio de una profunda situación aflictiva? ¿O hay alguna circunstancia especial en tu vida en la que tú necesitas la dirección de Dios? Si es así, es apropiado que ayunes. Y tu alma será grandemente bendecida al buscar el rostro de Dios con intensidad y sin distracción. Dice el salmista en el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, y añade, a todos los que le invocan de veras. De veras. No a los que cumplen un ritual por la mañana y antes de salir de sus casas se postran apresuradamente y dicen, Señor, bendíceme en este día, en el nombre de Jesús, amén. Y ya están cubiertos. Ya dijeron el mantra. No. Dios está cercano a los que le invocan de veras, con sentido de urgencia, de necesidad. Aquellos hombres que en ocasiones buscarán el rostro de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. Y eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 9 de Daniel. Este hombre que en ese momento tenía más de 80 años de edad, y que tenía una vida muy ocupada porque era un hombre de Estado, él sabía lo que era invocar a Dios de veras. Queridos hermanos, si queremos vidas cristianas más profundas, si queremos ver un avivamiento en medio nuestro, y ver cómo el Evangelio se propaga a todo lo largo y ancho de nuestra nación. Y hermanos, esto es un ruego pastoral. Debemos dejar de lado toda superficialidad, toda ligereza, y tomar en serio la guerra espiritual en la que estamos inmersos. La vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es una lucha que tiene repercusiones eternas contra principados, potestades, contra huestes de maldad, dice Pablo, en las regiones celestes. Y es una lucha en la que no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Orando en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración y súplica. Debemos depender de Dios en oración. Y en más de una ocasión veremos la necesidad de orar con más intensidad, poniendo de lado cosas lícitas, como comer y beber, para dedicarnos a buscar el rostro de Dios sin distracción. Quiere el Señor, hermanos, que este sea un año en el que la vida de oración de cada creyente miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo se profundice más y más. Hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer en medio nuestro y con nosotros, si se levanta un ejército cada vez más numeroso de hombres y mujeres que saben lo que significa luchar con Dios en oración. Que Dios nos conceda esa visión y ese corazón para su gloria, para la edificación de los santos y para la conversión y salvación de los perdidos. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por enseñarnos en tu palabra cómo nosotros debemos acercarnos a ti. Por enseñarnos en tu palabra cómo nosotros podemos introducirnos en el santuario, en el trono mismo de tu gloria, para implorar allí tu favor. Señor, te suplicamos, haz de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo una iglesia que dependa cada vez más de ti en oración. Padre, una vez más pedimos por ese tiempo de ayuno que tendremos el martes 21. Tráenos, oh Dios,
con un corazón preparado, con la disposición de buscar tu rostro, con una verdadera carga en nuestros corazones para buscar tu rostro y pedir por la iglesia, y pedir por los perdidos, y pedir por tu reino, y pedir por nuestras almas. Pero Padre, aunque esta predicación de hoy no ha sido netamente evangelística, tu palabra ha sido predicada, y nosotros te suplicamos, te imploramos, que aquellos que no te conocen, aquellos que no pueden orar a ti, porque no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, oh Dios, ten de ellos misericordia. Pon la eternidad delante de sus ojos, que entiendan que esta vida se encamina inexorablemente hacia el día del juicio, en el cual tendremos que dar cuentas de nosotros delante de ti. Ten misericordia, oh Señor, y aún con este mensaje salva a muchos, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.